Continuamos informando a través de los medios comunitarios, amigos y amigas. Gracias por enlazarse a la señal informativa de este espacio. Y hoy conversaremos con el asambleísta Juan Carlos Camacho a propósito de la culminación del receso legislativo y los temas que se deben retomar en la Asamblea Nacional. Legislador Camacho, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Legislador, y conversemos un poco. La posesión de autoridades y juicios políticos marcan la agenda en la Asamblea Nacional y precisamente este martes 3 de septiembre estos temas generaron un amplio debate. Primero hablemos de esta posesión de los consejeros suplentes de Participación Ciudadana. Existe rechazo por Eduardo Francolor y dudas sobre Óscar Ayerbe. Queremos saber su apreciación acerca de este tema. Nosotros, como Construye, no estuvimos de acuerdo en que se posesione al señor Franco y nos salimos de la sesión para no avalizar esa posición. Él no tenía y no tiene derecho de estar en un cargo de esa magnitud cuando la ley específicamente sostiene y dice que no pueden ser militantes de partidos políticos ni haber sido auspiciados por movimientos políticos para ser consejeros de Participación Ciudadana. Y él es parte de esta Liga Azul que casualmente ayer el Tribunal Contencioso Electoral terminó destituyéndolos y multándolos por haber hecho campaña con partidos políticos, varios de ellos, entre ellos Franco Lor, que fue posesionado ayer. Pero la Asamblea no puede dejar de posesionarlos si es que el Consejo de Participación manda un oficio indicando que les corresponde, hay que posesionarlos. Nosotros hicimos nuestra protesta y luego se posesionó. Óscar Ayerbe no se posicionó por alguna razón, mandó una carta que no podía estar en la posición, pero en próximos días deberá ser posicionado igual, a pesar de que también hay alguna impugnación que no le corresponde a la Asamblea por ningún motivo estudiar y resolver sobre una impugnación, sino al Consejo de Participación Ciudadana, y cuando el Consejo ya envía la carta, acá lo que tienen es que posicionarla y nada más. Luego, sí, ha habido polémica el día de ayer en el inicio de la post-vacancia legislativa. Hay muchos temas que estaban pendientes, que se truncaron inclusive, y sobre todo hubo el tema de la intervención de la justicia en las decisiones del Parlamento, lo cual la Constitución en algún momento ya dijo que no debería pasar, que hay que respetar los poderes del Estado. Sin embargo, un juez ha ordenado que se vuelva a un punto donde se quedó la controversia y se ha vuelto a ese punto. Ayer la Comisión de Fiscalización, la presidenta, ha suspendido el juicio que se trataba para la ministra Palencia y se da paso al resto, al cronograma como estaban de prelación, para que vayan los juicios en el orden que fueron presentados. Legislador Camacho, y continuando con este tema de los consejeros, veíamos exactamente lo que hizo la bancada Construye y también esta posición firme frente al trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, y también aquí que nos cuente nuevamente esta apreciación para las personas que están escuchando la entrevista acerca del trabajo que hace esta institución, el CPCCS. Nosotros hemos venido cuestionando algunas actividades de las que hace, pero la ley y la Constitución le exigen que sea independiente primero de la actividad política. Segundo, que todas las actuaciones tienen que ir enmarcadas en derecho, y ellos han actuado a veces, especialmente los que llamamos de la Liga Azul, han actuado desde las candidaturas como militantes del Partido Revolución Ciudadana o como allegados al presidente Correa, usando su imagen inclusive durante su campaña electoral, y así es que tuvieron una votación. Entonces, frente a eso, nosotros como Construye hemos sido críticos todo el tiempo, y por eso nuestro compañero Santiago Begdad, asesor de la bancada y militante y dirigente del movimiento Construye, presentó junto a otros destacados abogados, todo un pool de abogados de primera línea, presentaron la demanda ante el contencioso electoral, y ayer les dieron la razón y les sentenciaron para que no puedan ser funcionarios públicos 4 años, que paguen una multa de 60 salarios mínimos vitales más o menos, y que no puedan posicionarse, no puedan ser consejeros. Fueron destituidos, los unos como principales y los otros como suplentes. Seguimos en esta entrevista con usted, legislador, y también consultarle acerca de estos juicios políticos a los exministros de Guillermo Lasso. Son 3 juicios políticos. La Asamblea aprobó conocer los detalles de la acción de protección de los juicios a los exministros. Conocer aquí también su posición, su análisis acerca de este tema. Yo he sido crítico del sistema. Lamentablemente,
no se escucha a todos los mismos términos. Los intereses políticos a veces priman sobre la razón. En alguna intervención en el Pleno durante un debate, yo llevé la atención a que cambiemos un poco el tema del debate, a que superemos estas diferencias tan grandes, porque el presidente de la República, a través de su viceministro de Gobierno, anunció esos días que no deberían venir los ministros a responder en la Asamblea. Y entonces yo decía al presidente encargado que estaba dirigiendo la sesión, al señor Recalde, que es del partido de gobierno, medie usted para que se entiendan los poderes del Estado, porque no podemos vivir en una crisis permanente. Por un lado, legisladores que le llaman porque vuela la mosca a los ministros, y por otro lado, ministros que tienen prohibición de venir a responder, y en algunos casos sí son bien llamados para que reporten lo que están haciendo a la fiscalización constitucional que tiene que hacer la Asamblea. Entonces, frente a eso, hay dos posiciones drásticas ahorita, los unos que no quieren venir y los otros que exigen que vengan. Los juicios políticos son parte de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa prescribe cómo han de llevarse. Pero en esta figura hay ahora una dificultad, había pues una dificultad en términos de que algunos asambleístas retiraron las firmas a los juicios políticos que con estrategia política pusieron militantes de ADN para postergar el juicio de la señora Palencia. Al adelantarse ellos por 3 juicios políticos, por lo menos les llevaban 3 meses más. ¿Qué es lo que sucedió? Que algunos retiraron las firmas, nosotros no firmamos, por tanto no retiramos, ellos decían que era Construye que ha retirado, pero fueron militantes de gente buena que participaron con Construye y que apenas en nuestra asamblea tomaron su rumbo y nosotros el nuestro. Frente a eso, el gobierno presenta amparo constitucional a través de una legisladora, que es lo que hay que también pedir la reflexión, cómo un propio legislador se puede ir en contra de su institución al estar representando. Si somos parte de esta institución tenemos que representarla bien, defenderla, hacerla valer, honrarla con nuestras acciones. Por ese lado, hemos visto ayer un debate acalorado, fuerte, con algunos epítetos por parte de algunos, porque hay gente que se olvida que la baja fue tenera. Y la señora Cabezas, por ejemplo, ayer llamó de sinvergüenzas a los del gobierno por haber puesto el amparo que ellos, como bancada y como gobierno en su momento, usaron y han usado el amparo constitucional y las medidas cautelares una tras otra en juzgados de pueblos, cantones, de donde han podido que les reciban. Entonces están parecidísimos, pero le hacen daño a la Asamblea. La Asamblea Nacional tiene que prestigiarse y para prestigiarla el debate tiene que ser en los mejores términos. Legislador, ¿y usted considera quizás que el avanzar o el tema de que se avancen con estos juicios a los exministros de Guillermo Lasso tal vez pueda estancar otros juicios políticos por los que la población también se mantiene vigilante acerca del trabajo de la Asamblea Nacional? Por ejemplo, el juicio político a la fiscal Diana Salazar, a la ministra del Interior Mónica Palencia. De acuerdo al orden de prelación que fueron presentados, tienen que evacuarse. Y el que está posterior al momento actual, el que estaría en inicio es el de la señora fiscal general. Ella postergó el juicio cuando se embarazó y tuvo dificultades de salud, pero hoy ella misma ha pedido que se reactive, de manera que pienso que la Comisión de Fiscalización dirá en las próximas horas para tomar la decisión de reactivar el proceso. Y aquí conocer un poco a su parecer, legislador, ¿cuáles son esos temas también que deben avanzar de manera oportuna en la Asamblea Nacional? Si bien es cierto, tenemos elecciones presidenciales y legislativas en 2025, parece que falta mucho para ese tiempo, pero hay varios temas que la Asamblea Nacional tiene que tratar. Así que conocer un poco cuáles son esos temas que usted considera ya deben ir avanzando en el legislativo. Todas las comisiones han generado informes de proyectos para primer debate y segundo debate. Está en el orden del día uno que es de suma importancia, que ayer no se alcanzó a tratar, porque ayer tratamos 8 puntos en la sesión, desde las 10 de la mañana que instalamos hasta las 6 de la tarde. Fue una maratónica sesión, como varias que hemos tenido. Y hay uno que quedó pendiente y que deberá ser convocado con la urgencia que el caso amerita, que es el de la decisión de las controversias de límites. En el país hay cerca de 900 controversias según el informe que presenta la comisión. Al haber tantas controversias, significa que no estamos de acuerdo en absolutamente nada,
y que debemos retomar el diálogo para aclarar la relación política interna. Entre las provincias tenemos dificultades. Yo le pongo el caso de Bolívar. Reclamamos con derecho una parte que la provincia del Guayas se llevó al cantonizar Bucay y que la recuperamos en juicio ante la Corte Constitucional inclusive, pero que no se respeta. Hay otros que tenemos de límites con Tungurahua, con Chimborazo, con los ríos, donde los moradores que están en la zona de los ríos, por ejemplo, dicen somos bolivarenses y queremos seguir siendo bolivarenses, pero a alguien se le ocurrió tirar una línea más arriba y la dividieron y nos tienen a los pobladores nuestros en la provincia de Los Ríos, en la zona del Mirador, en Caluma, les pasan hacia Montalvo y la gente quiere seguir siendo bolivarense. Entonces hay que redefinirlo, irnos a una gran consulta popular en las zonas de litigio para resolver esto para siempre, porque es un problema que no podría tener la trascendencia, pero imagínese usted que los bolivarenses que están en una zona de conflicto limítrofe aparezcan en el catastro del municipio de Los Ríos y también en el de Bolívar y tengan que pagar en las dos partes los impuestos prediales, por poner ejemplos, o que de suyo asomen a otro lado y no sepan ni dónde están, o como en el caso de Bucay, que muchos, miles de personas que tenían terrenos con escritura ya en el momento en que pasa a ser parte de Bucay, cerca de 100 kilómetros cuadrados, que viene siendo una extensión inmensa agrícolamente hablando y turísticamente, pasan a ser parte de los terrenos municipales de Bucay, y Bucay vuelve a dar escrituras a personas que compren o regalen, pero les da títulos de propiedad, teniendo esas propiedades por sobre esos bienes propiedad gente de la provincia de Bolívar. Entonces, este lío tiene que abordar la Asamblea con seriedad. Hubo una ley que hizo en el tiempo del presidente Correa, tal vez con buena intención, pero los que no le dieron, dejaron ahí a medias los conflictos sin resolver, y las prefecturas, que eran las encargadas de llegar a los acuerdos, también hicieron acuerdos trastiendas, y eso hay que revisar para enderezar el problema. Luego tenemos el Código de Ambiente, que ayer regresó a la comisión para hacer los ajustes, y que es sumamente importante, porque el Código de Ambiente prevé algunas acciones que debían irse tomando, especialmente para proteger la contaminación desde las industrias, y que no se han cumplido, y que tienen que cumplirse por orden constitucional inclusive. Como por orden constitucional bien tenemos que tratar la ley animal, que ha sido tan criticada, que no se ha debatido sino en primera, y que tiene que salir un informe de segunda para mejorarla, para corregirla, porque esa ley que ha sido tan criticada fue generada por la Defensoría del Pueblo. Pero claro, como la Asamblea Nacional es una institución que de suyo es mal vista, porque no da empleos, porque no da contratos, porque no tiene la capacidad de dar obra pública, entonces se desgasta rápido, y cuando aparece esta ley le tiran toda la bronca y la crítica a la Asamblea y no a los generadores del proyecto. El proyecto per se no es malo, puede tener exageraciones, pero también hay que leerlo completo para poder criticarlo. Yo he visto en ese proyecto de ley, por ejemplo, que decían que cómo es posible que no permitan que los pollos se vayan a exhibir en los sitios donde se venden cuando están asados. Y la ley lo que dice es que no se deben exhibir en las zonas contaminadas, donde pasan buses que van contaminando el alimento y está protegiendo al consumidor. Esas cosas hay que rescatar, pues las posibilidades de mejorar los servicios, pero claro, hay gente que le da toda la cosa, y decían que necesitan que haya psicólogos para los camarones antes de que les pesquen. Estas cosas y esa maldad que ha habido contra la ley solo se puede corregir haciendo bien las cosas, y eso es lo que nos toca hacer ahora a todos los legisladores y a todas las bancadas. Perfecto, asambleísta, estamos entrando ya en la parte final de esta entrevista con usted. Le agradecemos por estos minutos para los medios comunitarios de Corape, en vista también de esta agenda apretada que se tiene en el legislativo. Ya en la parte final y de manera breve, ese mensaje también para todas las personas que han escuchado este diálogo. Mi agradecimiento siempre a ustedes por la apertura democrática, darle al pueblo ecuatoriano que está atento a estas entrevistas, que la Comisión de Educación de la que soy miembro, estamos tratando reformas a la Ley de Educación Superior, a la Ley de Educación Intercultural, que pronto van a ser debatidas en el Pleno, que estamos fiscalizando acciones del gobierno anterior, del gobierno actual, que estamos reclamando permanentemente para que a los estudiantes, hoy que están entrando a clases, no sean perjudicadas las familias obligándoles a comprar libros innecesarios. Hay mafias que venden libros a través de las direcciones zonales,
distritales, rectorados, les obligan a comprar libros que no necesitan, que no sirven o que están envejecidos para que la cosa funcione. Estamos trabajando intensamente en que se mejore el desayuno escolar, porque hemos descubierto mala calidad de desayuno escolar, padres de familia quejándose por las enfermedades que acarrean a los niños por estas calidades del servicio, y que usen los recursos que están en el entorno de las escuelas. Si todo el país tiene producción para poder dar un desayuno con cosas rurales a los chicos y que no se enfermen. En fin, tenemos un montón de trabajo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo y estaremos informando con que ustedes nos inviten y nos permitan estar en sus micrófonos y pantallas. Muchas gracias. Esperamos tener otra próxima oportunidad para conversar acerca de este trabajo que se encuentra en su agenda legislativa. Legislador, que tenga un excelente resto del día. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa de Corape a nivel nacional. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este espacio informativo y de Resistencia. En esta ocasión hablaremos sobre qué medidas puedes implementar en tu medio de comunicación para contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres. Podemos comenzar por el diseño de programas educativos que aborden temas relacionados con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia. Utilicemos un lenguaje inclusivo y sensible al género en todos los programas y anuncios, sobre todo para evitar el reforzamiento de estereotipos. Invitemos o entrevistemos a personas expertas, profesionales y activistas para que puedan proporcionar información actualizada, experiencias y estrategias sobre la prevención de la violencia basada en género. Generemos espacios regulares de discusión y reflexión sobre la violencia basada en género en programas específicos donde se pueda abordar esta temática sin prejuicios. Sensibilicemos al personal del medio de comunicación sobre la importancia de que se mantenga el enfoque de género en toda su estructura organizativa y sus contenidos. Y finalmente, en medida de lo posible, transmitamos en vivo los eventos locales, talleres y seminarios relacionados a derechos de las mujeres y prevención de la violencia. Esperamos que este material contribuya a generar reflexiones y a proponer acciones sobre la importancia de promover una comunicación con enfoque de género, así como a identificar estrategias efectivas para prevenir y abordar la violencia de género en nuestros medios de comunicación. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.